Hola, este video es la explicación del código en R para hallar la línea de mercado de capitales. Se calcula primero la frontera eficiente de Markowitz y después se introduce un activo libre de riesgo. Se cargó un archivo de 4 acciones de Colombia con frecuencias diarias. Se hacen los cálculos con rendimientos continuos diarios. En un video anterior ya se había explicado con Fportfolio, después de haberlo instalado se llama la librería y de esta forma se calcula la frontera eficiente. Se hace el gráfico que ya se había explicado, este es un gráfico que también se puede sacar de todas las proporciones y con la función Frontier Points se puede sacar todos los posibles portafolios, pero ya no de las proporciones, sino de cuáles son las volatilidades y de los rendimientos esperados. Son valores ya diarios. Entonces, para la línea de mercado de capitales, primero se debe calcular el ratio de Sharpe para cada uno de los portafolios de la frontera y el de mayor ratio de Sharpe sería el portafolio tangente y a partir de ese portafolio tangente se traza la línea de mercado de capitales. Se introduce un activo libre de riesgo, se logra que sea una tasa continua diaria, se hace una conversión, pero acá solamente estoy presentando el valor que se va a trabajar. Entonces vemos que el objeto acá anterior, media varianza frontera, tiene dos columnas. La primera columna son las volatilidades, la segunda columna son los rendimientos esperados. Entonces, para utilizar esta fórmula se hace lo siguiente. De ese objeto, la columna 2, que son los rendimientos, se le resta la tasa libre de riesgo continua diaria sobre los valores de la primera columna. Entonces está trabajando con la segunda columna todas las filas, primera columna todas las filas. Y acá están los 49 ratios de Sharpe. Se debe buscar cuál es el más alto. El más alto es este valor, que lo confirma con la función max, que es este de acá. Entonces el último portafolio. Entonces el último portafolio, portafolio de Sharpe, de todos estos valores que acabamos de calcular acá, necesitamos es el último. Entonces con la función tail, que sea el último, vamos a extraer esos valores. Entonces acá está volatilidad y rendimiento. Ya con esto podemos calcular la línea de mercado de capitales. Entonces este sería el portafolio riesgoso y ya introducimos el activo libre de riesgo. Entonces utilizando esta fórmula que ya se explicó en unas diapositivas, vamos a hacer todas las posibles combinaciones pero con saltos de 5%. Entonces con la función sec va a sacar una secuencia de 0 a 1 con saltos de 0.05. Entonces va a tener proporciones de 0% al 100% con saltos del 5%. Entonces del 0, 5%, 10%, 15% hasta el 100. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que está acá. Se hace de esta forma con estas proporciones ya calculadas y vemos que estos son los rendimientos esperados de estos portafolios, de estos 21 portafolios, donde tenemos que este valor de 0 es 0 en el activo riesgoso, entonces 100% en el activo libre de riesgo, este sería 5% en el activo riesgoso, 95% en el activo libre de riesgo, y esto serían todos los rendimientos esperados. Con Frontier Plot, ya habíamos visto anteriormente que esta era la frontera, no tiene portafolio de mínima varianza, ni los portafolios de acá, posibles combinaciones, solamente la frontera. Y con lines, que es de plot, ponemos los valores ya calculados acá. Cada uno de estos rendimientos por las proporciones y tenemos ya esta línea que se conecta con el portafolio tangente. Pero también hay otra forma mucho mejor de calcular todo este procedimiento, toda esta figura, que es con la función Fportfolio. Entonces en Fportfolio, dentro de este paquete, dentro de estas funciones,
hay que agregarle en la parte de especificaciones, en este punto exactamente este código así como está, yo lo llamé de esta forma, pues se puede llamar de otra forma, pero de esta forma aparece acá, este espacio, se pone especificaciones y RF, la tasa libre de riesgo, que serían las mismas unidades que los rendimientos que se calculan en la frontera eficiente. Entonces, después de haber agregado las especificaciones de F portfolio, la libre de riesgo, ya puede calcular la línea de mercado de capitales. Entonces, volvemos, le decimos que calcule la frontera con esta especificación. Entonces, hay que decirle que vuelva y calcule la frontera. Va a calcular la misma frontera anteriormente, pero dentro de los cálculos, dentro de este objeto, va a estar guardado también el portafolio tangente, que depende de esta tasa libre de riesgo. Entonces, la misma gráfica anterior, se le agregaron dos líneas de código, que es, muéstreme la línea del punto tangente, y que el punto tangente póngalo en color verde. Solamente estas dos líneas. Entonces, la misma que tenemos acá manualmente, ya F portfolio lo calcula automáticamente. Y mucho mejor. Entonces, ¿cuál sería ese portafolio? ¿Cómo podemos extraer? Ya vimos que se puede extraer las proporciones, y los rendimientos y la volatilidad de este mínima varianza. Ahora, ¿cómo extraer las proporciones de este tangente? Eso se hace con esta función. Se meten los rendimientos con las especificaciones, las mismas que ya se acabaron de mostrar y con la misma restricción anteriormente. Y dice que los pesos es este, que ya habíamos calculado que era el último portafolio, que era 100% en ISA.